Bueno, pues bienvenidos a todos. Qué gran gusto que haya este interés por la obra del doctor Jacobo Grinberg. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy Stusha Grinberg, soy su hija, su única hija. Pues he tratado de difundir su trabajo, aunque yo, pues en realidad yo soy músico, yo me dedico a la música y pues en realidad no soy científica, por eso están aquí estas personas junto a mí que tienen esa experiencia, pero bueno, pues yo tengo muchísima admiración por el trabajo de mi padre. En mi música pues siento que lo puedo sentir de alguna manera. Como les digo, no soy científica, no tengo ese lenguaje, pero tengo otro lenguaje que es el arte, como el de mi madre también, que ella se dedica a la pintura. Lisette Arditi, Pepe Gordon, que están aquí para presentar estos 8 libros que bueno, pues con mucha alegría Penguin agarró y está teniendo interés en tener toda la biblioteca, y lo cual a mí me da muchísimo gusto porque es un trabajo que por años pues yo he tratado de hacer, y es muy difícil como independiente poder dar a conocer una obra, dar a conocer una biblioteca, una investigación así. Entonces, bueno, para mí es un gran alivio y gran placer que Penguin Random House haya puesto el interés en esta obra. Y bueno, a lo largo de esta presentación obviamente vamos a escuchar a cosas muy interesantes con Lisette y con Pepe, y bueno, yo lo que les voy a poder compartir es un pedacito de música. En un momento dado que nos sintamos adecuados para escucharlos, les voy a compartir eso, que es algo es como lo que yo comparto en lo más profundo con mi padre, ¿no? La música, los homenajes que le he hecho, los discos que he hecho para él, con sus poemas, con su visión, con sus libros. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo voy a compartirles después de estas exposiciones. Entonces, bueno, quiero introducir a Lisette Arditi, que es mi madre, que es, bueno, fue compañera de mi padre, no solo como esposa y como mi madre, sino como científica también. Y bueno, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo me siento ahorita como una niñita que quiere decirles, tápense los ojos y entonces sí hablo. Así hacen los niños, ¿no? Sí canto, pero tápate los ojos. Pero no se crean. Aquí estoy, yo traje un texto para ustedes porque pienso que así me concentro mejor. Entonces dice: gracias a los lectores actuales y potenciales de Jacobo Grinberg, que han hecho crecer cada día el interés por su obra. Gracias a la editorial Penguin Random House, que hace posible que un mayor número de personas tengan acceso a estos libros. De manera muy especial y necesaria, a Stusha, orgullosamente nuestra hija, con todo mi reconocimiento y admiración por todo lo que ha trabajado por este despertar. A Pepe Gordon, que me jacto de haber tenido el tino de sugerir invitarlo para contagiarnos del amor por la ciencia, el arte y la imaginación.
Quisiera empezar por una cita de William Blake que dice: las cosas que hoy damos por ciertas eran ayer pura imaginación. Jacobo y yo tuvimos la suerte de encontrarnos cuando éramos muy jóvenes, 16 años para ser exactos, hecho que marcó nuestras vidas todavía en formación. Crecimos juntos con mucho sentido de responsabilidad por encontrar siempre nuevos caminos hacia una mayor comprensión de la vida y su sentido profundo. Nos conocimos en un elevador y como magia del destino tuvimos que subir varios pisos juntos. Sabíamos de nuestra existencia, también sabíamos que ese primer viaje en el ascensor nos llevaría tan lejos como cruzar el océano y encontrarnos una semana después en Israel, en un kibutz. Lo que no sabíamos, o a lo mejor sí, es que aquel viaje en el ascensor determinaría la historia de nuestras vidas. Estuvimos un año trabajando la tierra, una novedad para nosotros los citadinos. Allá nos hicimos novios y vivimos un año juntos con todo un grupo de jóvenes, conociéndonos y descubriendo nuestras mentes, nuestras historias, el amor y el erotismo. La vida en el kibutz era muy interesante. Había personas de varias nacionalidades. Lo mismo encontrabas en la mesa del gran comedor comunal a un ruso, a un yemenita, a un argentino, a un mexicano, etc. Cada quien con su manera de ver la vida y hasta de trabajar. Y no es por presumir, pero los mexicanos teníamos fama de buenos trabajadores, por si esto les resuena. Entre toda esa diversidad vivía un chico inglés que hablaba con los espíritus a través de la ouija. Por supuesto que nos ganó la curiosidad y asistimos a una de sus sesiones. Esa fue la primera vez que yo vi a Jacobo entrar con toda credulidad al mundo del más allá, de lo desconocido y misterioso, al mundo de lo imposible para hacer lo posible en nuestra imaginación. Jacobo había empezado la carrera de física y estaba en el primer año cuando decidió hacer el viaje, así que desde entonces su mente científica entró en acción sin que esto le impidiera asomarse a cualquier ventana que alimentara su curiosidad. Fue muy importante aprender a vivir en comunidad y respetar el bien común, todos con los mismos derechos y obligaciones. Al año había que regresar con nuevos valores, ideas, para hacer de nuestro entorno una vida más auténtica, libre y responsable. Regresamos a nuestro querido México a retomar la vida familiar y los estudios, en nuestra alma mater, la UNAM. Estudiamos los dos psicología y casi acabando la carrera nos casamos y después de 3 años nació Estusha, muy querida, muy deseada y muy consentida. Al año dio sus primeros pasos en los jardines de la UNAM y el Museo de Arte Moderno. Trabajamos juntos en el mismo laboratorio de psicofisiología. La vida en el laboratorio era apasionante. Estudiábamos y trabajábamos con los mejores investigadores y maestros de la Facultad de Medicina. Éramos un grupo de psicólogos al que habían aceptado por nuestro interés en la investigación científica sobre temas del cerebro y la conducta humana. Aprendimos con mucho rigor y pasión. Jacobo se destacaba por sus ideas innovadoras. Siempre iba delante de todos. La presentación de su tesis de licenciatura hizo revuelo. No solo presentó la parte teórica, sino que llevó un gato con electrodos implantados en el cerebro para demostrar lo que estaba postulando en la tesis, o sea, para sorpresa de todos,
hizo un experimento en vivo. Se graduó con los máximos reconocimientos y honores y así empezó un camino muy luminoso, siempre un paso adelante del límite que le impone el método científico, con una gran capacidad de inventar nuevas maneras de comprobar lo imposible. La hora de la comida en el laboratorio era sagrada, no solo por los sagrados alimentos, sino porque las pláticas de sobremesa eran también alimento para el espíritu científico. Nunca olvidaré un momento en el que Jacobo dijo que tenía la fórmula y el mecanismo para hacer un experimento que abriría nuevas posibilidades. El registro de la actividad eléctrica del cerebro en relación a la conducta. La respuesta fue rotunda. Si usted hace eso, se estará saliendo de los límites de la ciencia. Esa frase se me quedó para siempre en la cabeza. Era insostenible, pero a Jacobo no lo frenaba nada. Cuando una idea se gestaba en su cabeza, siempre encontraba el camino de su realización. Siempre pensó que lo importante era hacerse las preguntas para encontrar el camino de las respuestas. La incomprensión, la crítica y la desconfianza lo motivaban lejos de desalentarlo. Por quienes siempre se sintió querido y apoyado eran sus alumnos, compañeros de trabajo de laboratorio, a los que contagiaba con su entusiasmo y rebeldía. Fue un guerrero de la ciencia hasta el último día que se le dio. Es destacable que un científico como Jacobo tuviera tan diversos intereses y capacidades como un hombre del Renacimiento. Diario estaba en el laboratorio y todos los días escribía. Era meditador, disciplinado, lector incansable, muy aventurero y muy imaginativo. Era muy buen profesor, didáctico y claro. De su producción de libros, algunos fueron escritos para apoyar sus clases. Incursionó en varios aspectos de la cultura que integraba con su propia lógica. En sus postulados y teorías es común encontrar citas y referencias de la cábala hebrea, del budismo, del cristianismo, culturas autóctonas mexicanas, de física cuántica, mecánica cuántica, de poesía, ciencia ficción, novelas y cuentos. En todo lo anterior hallaba coincidencias, para mí muy afortunadas, y todo esto lo podemos ver reflejado en sus libros. Escribió 56 libros. Escribía de corrido, sin corregir, a mano. Nunca usó máquina o computadora alguna. Era como verlo recibir un dictado de algún ser que le hablaba. Escribía a la velocidad de su pensamiento. Pero, ¿cuál fue la pregunta que despertó la curiosidad de Jacobo por el resto de su vida? Esa pregunta que se convirtió en guía de sus experimentos y hallazgos. La pregunta fue y sigue siendo: ¿cómo es que somos capaces de transformar toda la información que llega a nuestro cerebro a través de los órganos de los sentidos en experiencia consciente? O sea, que quería saber cómo se crea la conciencia y de qué forma la función cerebral está involucrada. En el tiempo anterior a su desaparición, hace 30 años, era impensable para los científicos hacerse esa pregunta. Era como preguntarse por el origen del universo sin tener el telescopio espacial James Webb, y por lo mismo era una pregunta de ciencia ficción. Hoy en día, el estudio de la conciencia es uno de los enigmas favoritos no solo de los neurocientíficos, sino de psicólogos, biólogos, filósofos, ingenieros en computación, físicos cuánticos, etc.
que a pesar de contar con una tecnología de punta muy sofisticada, como tomógrafos, resonadores magnéticos, aceleradores de partículas, telescopios, les faltan muchas horas de trabajo, transpiración y mucha creatividad para llegar a conclusiones definitivas sobre el entendimiento de la conciencia. Ahora con la inteligencia artificial están aún más preocupados. Como humanidad hemos avanzado notablemente en el cúmulo de información y su organización algorítmica, pero la conciencia en las computadoras aún brilla por su ausencia. Las máquinas aún no son capaces de percibir y de transformar en conciencia. No siempre. Hola, hola. Un poquito más abajo, ¿no? ¿Se puede? ¿Sí se escucha en este? Casi no. Todo lo que he leído no se ha escuchado. Ah, bueno. Ok, otra vez. Ahí les va otra vez. No. Bueno, entonces me quedé en que las máquinas que tenemos ahora, las computadoras de IA y todo, no son capaces de percibir y transformar la experiencia en conciencia, no sienten. Y así cuando ustedes consultan el IA, les dice, perdón, pero yo soy una computadora y no puedo responder a sus sentimientos. Entonces dice, pero volvamos a la pregunta primordial, ¿cómo es que somos capaces de transformar toda la información que llega a nuestro cerebro a través de los órganos de los sentidos en experiencia consciente? Su intento por resolver el gran enigma fue a través de la creación de la teoría sintérgica, que es una palabra compuesta de síntesis y energía, misma que desarrolló a lo largo de los años y subyace en prácticamente todos sus libros. Yo me atrevería a decir que mientras escribía, la iba concibiendo. Es muy osado, y yo diría que me quedo debiéndole a Jacobo cuando intento resumir la teoría sintérgica, que es de una complejidad enorme. Esta complejidad se debe, yo pienso, a que intenta resolver un enigma que incluye al universo completo. Por un lado el espacio-tiempo, por el otro el cerebro y por el otro la conciencia, que está en nuestro cerebro o en el universo, y en el universo. Lo que sabemos es que el universo entero nos entra por los órganos de los sentidos. Imaginen en el caso, por ejemplo, del sentido de la vista, todo lo que podemos abarcar con los ojos directamente, todo lo que vemos, más lo que vemos a través de microscopios y telescopios. La cantidad de información se vuelve inconmensurable. Si todo esto tuviera que ser albergado en nuestros cerebros, no como una función, sino como las cosas mismas, necesitaríamos una cabeza tan grande como el universo. El cerebro está compuesto de neuronas o células nerviosas que funcionan con pequeños bits de electricidad que se llaman potenciales de acción, todos igualitos, además de intercambios químicos a nivel de las membranas de las neuronas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hace nuestro cerebro para transformar el perfume, el sabor, el color y la textura de la flor en la experiencia y la conciencia de la flor como si estuviera ella misma dentro de mí? En otras palabras, la flor no se mueve del espacio que ocupa cuando yo la miro. Lo que postula Jacobo
es que el espacio, lejos de estar vacío, como solemos percibirlo, es más bien una organización o matriz de una enorme cantidad de información ordenada, hipercompleja y holográfica. A esta matriz Jacobo la nombró latiz, término usado por la mecánica cuántica. La estructura del cerebro se parece a la latiz, que es a su vez una matriz compleja que podría actuar como un espejo de la estructura del espacio. En el espacio, tan solo en la Vía Láctea se calcula que podría haber alrededor de 100,000 millones de estrellas, y en el cerebro tenemos 86,000 millones de neuronas, y cada una con la posibilidad de conectarse con otras 5,000, lo que da un total de 430 billones de conexiones o sinapsis, aquí adentro de nuestra cabecita, todo eso. Si el cerebro alberga parte de lo que está en el espacio y además el cerebro y espacio se organizan en esas matrices hipercomplejas, ahora cito a Jacobo, dice: cualquier cambio en la actividad cerebral de un individuo, como la percepción de algún objeto, por ejemplo, provoca un campo neuronal capaz de distorsionar la latiz. Lo mismo pasa con la suma de la actividad de muchos cerebros, ya que en estas redes o matrices todo está interconectado. Un campo neuronal o el hipercampo son capaces de distorsionar la estructura del espacio, dando lugar a la experiencia consciente. Ahora veamos cómo es el trabajo en el laboratorio. Primero formulamos una pregunta, luego alrededor de ella se entreteje una teoría y finalmente una o varias hipótesis para ser comprobadas. Esta es la esencia del mencionado método científico, y el sentido es descubrir conocimiento que los científicos puedan reproducir para poder considerar los hallazgos como verdades universales. Jacobo es un científico en todo el sentido de la palabra, y este proceso lo llevaba a cabo cotidianamente. Uno de sus postulados de la teoría sintérgica es que tanto el cerebro como el espacio crean campos electromagnéticos capaces de interactuar. Podemos decir que la información viaja por el espacio, que el cerebro puede percibir la información y que estos intercambios son constantes e interconectados. Veamos cómo se puede demostrar. A dos sujetos, así les llaman, yo no tengo la culpa, se oye muy feo llamar a las personas sujetos, pero así se les llama en ciencia. Okay. A dos sujetos se les registra su actividad cerebral durante la práctica de la meditación. Se espera a que los dos cerebros estén sincronizados con la misma intensidad y frecuencia. Sincronizados estamos refiriéndonos a la actividad eléctrica que se registra en un electroencefalógrafo. Entonces, ahora separamos a los sujetos y a cada uno lo ponemos en una cámara aislada, conectada a un electroencefalógrafo. Mandamos una señal luminosa a uno de los sujetos. En el registro veremos reflejado el potencial evocado por el destello. El otro sujeto, que no fue estimulado, da una respuesta semejante, respondiendo al destello de luz sin haberlo recibido. A esto lo llamó el potencial transferido. Esto lo pueden ver en detalle en el libro La creación de la experiencia, que vienen las gráficas y viene lo que él encontró. Con este ingenioso experimento se puede demostrar
la interacción de los cerebros de los sujetos y también cómo la información viaja, interactúa con la latiz, también cómo explicar la comunicación telepática a un cierto nivel. Ya para finalizar, me cuenta Natalia que le sorprende haber rebasado las expectativas del interés por los libros de Jaco y sobre todo de los jóvenes lectores. Yo les diría que no me extraña, primero porque Stusha tuvo un rotundo éxito al sacar a la luz los libros y a divulgarlos en la medida de sus posibilidades. Con el alcance de la distribución del editorial, no cabe duda que el éxito es una garantía. Me pregunto, ¿por qué los jóvenes mayormente? Y creo que Jacobo los motiva a ser libres, a dar crédito a sus pensamientos y vivencias, a comunicarlos sin miedo al juicio, a pensar como individuos que se respetan, a animarse a vivir locuras creativas que no dañan a nadie, a ser inclusivos, a defender sus verdades, a cambiarlas también, a aprender de muchas fuentes, a saber que es importante el arte, la política, la religión, la tecnología y la ciencia, de preferencia la que se atreve a ir a la vanguardia sin miedo, a nunca traicionarse como individuos, a crecer con un sentido de responsabilidad y no tenerle miedo al trabajo y un gran etcétera. Les pido que cuando lo lean corroboren si les pasa como a mí, que la lectura de cualquiera de sus libros me lleva a salirme de la epidermis para conducirme a un viaje al más allá y preguntarme, ¿quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué fui creada? Y una larga lista de preguntas. A Jacobo, donde quiera que esté, le digo, aunque no llegaste a enterarte, o a lo mejor sí, quiero que sepas que tu pensamiento, tu trabajo contribuyeron a un avance significativo en el espíritu de los tiempos, en este momento en que la humanidad está preparada para dar un salto de conocimiento. Gracias por su escucha. Pepe Gordon. Gracias, Lisette. Muchas gracias, Stusha. Pues un gran gusto estar con Stusha y con Lisette y con todos ustedes y con quienes hacen posible esta edición de estos libros, Natalia, David, de Penguin Random House, y para plantear algo que me parece importante en el marco de lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de la posibilidad de entender qué quiere decir la conciencia y cómo nos integramos y cómo nos comunicamos los unos con los otros. Y esto realmente es para mí fascinante porque yo siempre he pensado que las personas que nos rodean forman parte del caleidoscopio de nuestra vida. Es decir, son la parte más externa de nuestra piel. Son la parte que está ahí enfrente de nosotros, pero que de alguna manera también forma parte de nuestro ser y forma parte de un dibujo del tiempo. Y en este dibujo del tiempo que se está planteando en torno a Jacobo Grinberg, pues es muy claro que está presente la música de su hija, de Stusha, y también el pensamiento de Lisette. Para saber la excepcionalidad de lo que estamos planteando, quiero nada más simplemente señalar que Jacobo en uno de sus libros plantea lo siguiente sobre un antepasado de Lisette, para que sepamos de qué caleidoscopio estamos hablando.
ese antepasado de Lisette, se agujereaba los bolsillos para depositar monedas que caían al suelo para los pobres mientras caminaba en las calles de Istambul. Entonces estamos hablando de un dibujo que tiene que ver con la generosidad de compartir conocimientos, deseos, aspiraciones, a veces ni siquiera certezas, porque eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Vamos dibujando nuestros caminos y a veces no sabemos plenamente si vamos a llegar o no vamos a llegar, pero ahí está el intento y eso creo que es fundamental. Y en este marco lo primero que quisiera plantear es el contexto de la vida de Jacobo Grinberg y que está sujeta, como todas nuestras vidas, a la prisión de nuestros tiempos, a lo que podemos ver, a lo que podemos entender en una época que es completamente distinta a la que hoy podemos entender. Si tratáramos de hacer una novela del personaje que se llama Jacobo Grinberg, veríamos que en la batalla por el templo se da el retrato de un personaje memorioso. A mí me impresiona mucho el nivel de detalle con el que recuerda historias que le pasaron en la infancia y que lo marcan y que marcan a un personaje que tiene un problema fundamental porque resulta que su madre tiene un problema cerebral que va a marcar en mucho el tratar de entender cómo una conciencia puede estar lúcida, entendiendo todo lo que nosotros podemos apreciar en este momento y de repente se puede apagar, se puede destrozar de alguna manera. Y entonces esto le deja una huella profunda, lo marca enormemente. Y bueno, vamos a ver entonces que en el caso de Jacobo hay una doble marca en este sentido, porque hay una especie de Pedro Páramo judío, porque lo que vamos a ver es que la ausencia del padre es grande, aunque el padre esté presente. Y esto me parece que es muy interesante porque hay una labor implacable de tratar de entender las circunstancias que uno vive sin tratar de romantizarlas, que esto es un proceso que a veces es difícil. De repente decir sí, aquí hay una falla que me va a acompañar y que voy a tratar de suplir con padres sustitutos en diferentes circunstancias que pueden ser maestros, universitarios, que pueden ser otros personajes en donde uno está tratando de alguna manera de cubrir esa carencia fundamental. Hay una falla que está ahí presente, pero él es el primero en reconocerla y no eludirla, y esto me parece algo muy valiente porque en las autobiografías por lo general pues uno trata de ocultarse y mostrar el mejor de nuestros rostros, y a veces el retrato que da Jacobo Grinberg de sí mismo es un retrato en el que uno dice qué barbaridad, hay veces que nos queremos proteger un poquitito más y no mostrar tanto, pero él lo va señalando, lo va marcando como parte de las experiencias vitales que tiene. Y en este contexto también es muy interesante ver cómo hay algo que tiene que ver profundamente con la idea de estar controlando todo el tiempo sus emociones y ser muy riguroso, y de repente viene la conversión. Si me preguntan sobre una novela, de repente digo, hay un momento interesante en donde de repente una persona que viste de traje, de saco y corbata, que es formal y riguroso, de repente se empieza a abrir a la época, al tiempo, y estamos hablando ni más ni menos que de los años 60, del 68, que lo marca también, y entonces nos damos cuenta de que allí estamos hablando de una transformación enorme. Alguien que tenía este rigor enorme, que controlaba las emociones, que pensaba que hablar de psicoanálisis era hablar simple y sencillamente de algo que era falso, porque
no aceptaba esos mundos internos y de repente se ve confrontado con que cambia el tiempo y va a estar entonces vistiendo de mezclilla y vistiendo en tenis, y de repente se está abriendo al espíritu de una nueva época y un nuevo momento que de alguna manera has retratado, Lisette, cuando nos estás hablando de la experiencia de lo que bien llamaba Julio Cortázar el kibutz del deseo. Ese momento en que uno sale al mundo, a lo que Cortázar llamaba la gran burrada, a aventarse al mundo para tratar de ver de qué se trataba, y con una curiosidad inmensa. Entonces, bueno, en este marco, él planteaba antes que las emociones eran una muestra de debilidad, se peleaban con los psicoanalistas en la escuela de psicología y todo se trataba del control. Pero él mismo entonces empieza a estudiar física y se empieza a empapar de algo que tiene que ver con el zeitgeist, el momento vital de un tiempo, de una época, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos años en la ciencia se están dando también cambios muy profundos. Hay un libro de David Kaiser, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama ¿Cómo los hippies salvaron a la física? ¿Cómo los hippies salvaron a la física? Y me parece muy interesante el término, porque lo que ocurre es que había un cambio de época. Fíjense que lo que pasaba es que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron a los físicos, se les contrató por el lado del gobierno para que hicieran investigaciones que tuvieran que ver con los armamentos y con los misiles. Y entonces les decían a los físicos algo terrible: cállate y calcula. Así era ese momento del tiempo: cállate y calcula, no me digas qué implicaciones filosóficas tiene el conocimiento, que sí las tuvo enormemente en una generación previa, en donde teníamos físicos como Einstein, Bohr, Heisenberg, físicos que se estaban preguntando a qué estaban llevando los nuevos paradigmas de conocimiento que ellos estaban investigando. Y entonces de repente se corta todo eso, porque todo se vuelve pragmático, algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día con vecinos del norte, y realmente se plantea cállate y calcula. Luego termina la Guerra Fría, y lo que ocurre entonces es que ya no necesitan a los físicos, y ya no los contratan. Pero entonces en Berkeley empieza un nuevo impulso de conocimiento de la física que está dictado por los hippies, que estaban tratando de buscar conocimiento, de tener esa curiosidad de la que hablas, Lisette, que por eso no me parece extraño que la carrera que en un principio quería estudiar Jacobo era física, porque en la física se estaban tratando de abrir nuevos paradigmas con una generación de gente que estaba buscando otras formas de entender la realidad, una realidad más entrelazada. Les quiero decir que como consecuencia de esto ocurrió algo muy interesante. Realmente lo que pasó es que ahí se dieron las bases de descubrimientos que hoy tenemos y que han dado como resultado premios Nobel, como el entrelazamiento cuántico, que plantea que cuando dos partículas han estado interactuando entre sí y una tiene un spin o giro para arriba, la otra responde con un spin o giro para abajo y viceversa, y cuando las separas a distancias enormes y una está en China y otra está en México, cuando la de China va para arriba, la de México responde para abajo y viceversa, en un entramado tan impresionante que Einstein no podía creer que esto fuera posible. De alguna manera él decía que esto era una acción fantasmagórica a distancia, no podía creer que esto estuviera ocurriendo. Esa es la matriz del pensamiento en donde se empieza a envolver Jacobo Grinberg, porque cuando veo los libros, veo que leíamos muchos de esos libros, todos de nuestra generación. Leíamos a Karl Pribram, que estaba haciendo precisamente investigaciones sobre si el cerebro funcionaba con principios holográficos, o por ejemplo, Jacobo mismo tenía comunicaciones con físicos de vanguardia como Jacques Sarfati,
Y entonces nos damos cuenta de que ese es un campo que de verdad le abre la imaginación, le abre la sensación de tratar de descubrir qué es lo que está pasando ahí, porque fíjense, esto es muy extraño. Cuando estamos hablando de que estas partículas están comunicadas así, recuerdo que en una ocasión con un científico del Instituto Weizmann, yo le dije, ¿sabía que en México tenemos una canción para nombrar este fenómeno del entrelazamiento de partículas cuánticas? Y él se me quedó ya mirando con una sonrisa en los ojos y le dije, mire, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Estamos hablando de un bolero cuántico, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando entonces es algo que empieza a nutrir la imaginación de toda una generación que empieza a pensar el mundo en otras formas, que empieza a pensar en otras posibilidades, así sean absurdas. Recuerdo una imagen de esa época que simple y sencillamente me fascina, porque uno dice, bueno, sí hay una locura ahí, pero es una locura de esas que dice uno, ojalá y no estuviéramos tan zombies hoy en día, ¿no? Los jóvenes se acercaban al Pentágono, donde estaban las oficinas de la defensa del gobierno de Estados Unidos, y se reunían en grandes grupos para ver si juntos, cerrando los ojos, hacían que levitara el Pentágono y que ya no estuviera ahí el peligro de la guerra y el peligro que todos veíamos. Había una cosa naif, inocente, que hay que entender también para entender los claroscuros y los sube y bajas en términos científicos de un científico como Jacobo Grinberg, que a veces se asomaba a momentos hermosos y de repente también pues venía ese claroscuro que estaba marcado por esa inocencia del tiempo. Y creo que la palabra es correcta, era naif todo lo que estaba pasando. Pero en términos de sus investigaciones eran muy interesantes, estaba dándose todo un despertar político y sexual con todos los claroscuros que acompañaban a esa época. Y quiero decir que en este marco yo quisiera plantear el problema de la investigación del cerebro que se tenía que abordar y que hoy en día se tiene que abordar y que es problemática. Una, el problema de los instrumentos, porque entonces queríamos asomarnos para tratar de entender un mundo, para tratar de ver cómo funciona el cerebro, porque el cerebro es el aparato que nos permite percibir el universo que tenemos fuera de nosotros y dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo investigar este aparato? El problema es que estábamos muy lejos de entenderlo y estamos todavía muy lejos de entenderlo, sobre todo con los instrumentos que teníamos entonces, porque estamos hablando de electroencefalogramas muy rudimentarios. Para que sepan lo que quiere decir un electroencefalograma en este marco, simplemente piensen que tenemos un helicóptero que está sobrevolando la Ciudad de México y tiene un micrófono. Y el micrófono logra captar si hay ruido o no hay ruido. Y entonces inferimos que hay tráfico o no hay tráfico. Pero los detalles de lo que está aconteciendo realmente no lo sabemos. Eso es lo que llegan a retratarnos los electroencefalogramas. Otra imagen que alguna vez me dieron es que imagínense que estamos fuera de un estadio de fútbol y de repente ponemos el electroencefalograma y oímos ¡ah! Que probablemente rozó el travesaño un balón, o de repente ¡gol! Pero realmente lo que está aconteciendo adentro no lo sabemos. Ese es el problema de los instrumentos. Luego, por otro lado, está el problema de lo que podríamos, y déjenme decirles que en este marco es muy interesante que Jacobo estaba rodeado y trabajaba y colaboraba con algunos de los científicos más notables de la época. Simplemente hay que nombrar al doctor Erwin Roy, quien fue pionero en el campo de la electroencefalografía cuantitativa. Entonces, quiere decir que estaban con las mejores mentes tratando de elucidar el problema, pero teníamos esa dificultad, los instrumentos. Y luego el problema de la metodología, porque como bien dice Lisette,
Estamos hablando del potencial transferido para saber si dos cerebros se intercomunican y registrar una variación medible por los aparatos. Pero a veces las metodologías, sobre todo cuando tienen que ver con algo tan subjetivo como el cerebro y la mente, no son fáciles de abordar. En el libro La batalla por el templo, en la introducción, Quiñones plantea que solamente los resultados se dieron positivos en 25% de los casos. Y esto plantea un problema en términos de ciencia. Pero también les vuelvo a insistir, el problema es que estamos frente a lo subjetivo. Estamos tratando de medir algo que es muy variable. Imagínense, cuando estamos hablando de la conciencia, piensen que es como esto, que de repente alguien le diga a su pareja, oye, quiero que me des un beso con la misma intensidad desde hace 3 días. Las condiciones de laboratorio no van a permitir que este fenómeno ocurra de la manera que deseáramos, porque estamos hablando de la variable de la conciencia que realmente no se deja atrapar fácilmente. Y agregándole a este problema, vamos a poner el problema que me parece más brillante de todo esto y que todavía sigue sin responderse, que es el problema difícil de la neurociencia. En la neurociencia se habla de el problema difícil. Y el problema difícil es detectar por qué es que percibimos algo. ¿Cómo es posible que veamos el color rojo cuando lo que tenemos al lado no es más que simplemente una frecuencia que nosotros interpretamos como color rojo y que incluso puede ser variable en los matices, porque uno puede decir, mi rojo vermellón no es igualito a tu rojo vermellón? Entonces, estamos hablando de un problema de traducir un mundo. Creo que esto está perfectamente planteado por un premio Pulitzer que se llama Ed Yong, que al hablar sobre los sentidos de los animales dice lo siguiente, porque tiene que ver profundamente con lo que plantea Jacobo Grinberg. Dice, la luz es radiación electromagnética, el sonido solo ondas de presión, el olfato tan solo moléculas. No es evidente que puedan detectarse, convertirse en señales eléctricas y derivar de ellas el espectáculo de un amanecer, el sonido de una voz o el canto, o el olor a pan recién horneado. Ese es el problema difícil. ¿Cómo es posible esto? Y en este marco, déjenme decirles que hay un libro muy interesante, publicado precisamente también en Random House por Editorial Alfaguara, que se llama La conciencia explicada por un sapiens a un neandertal. Y es muy interesante porque tiene que ver con un científico, que es Juan Luis Arzuaga, y un novelista que se llama Juan José Millás. Y vaya, lo que plantea es impresionante, porque fíjense nada más esto. No sabemos nada de cómo es el mundo, dice Juan Luis Arzuaga. Vivimos en una especie de realidad virtual, porque todo lo que sabemos del mundo exterior es una representación interna organizada a partir de la información del exterior y también del interior, pero el interior es muy olvidado. Nada más tenemos una simulación en nuestro cerebro. Nuestra neocorteza, el cerebro, está en una habitación oscura, una caja negra. Todo el mundo tiende a pensar que dentro de nuestra cabeza hay como una pantalla de televisión. O sea que por analogía, los ojos serían como la cámara de televisión, que luego envían la señal por un cable, que sería el nervio óptico, que no es un cable, ni funciona como un cable, ni funciona igual que la electricidad, pero bueno, envía la señal por un cable y así llega a la televisión. Entonces esa imagen se forma en una pantalla, pero la gran pregunta es, ¿quién ve la pantalla? ¿Hay alguien mirando una pantalla ahí dentro? La metáfora está muy bien hasta que llegas a la pantalla de televisión que tienes dentro del cerebro, pero ¿quién la mira? ¿Y qué es lo que dice Jacobo Grinberg? Justamente se pregunta sobre este problema del observador, y él dice literalmente, el observador era el procesador central
y debía situarse fuera de la interacción, pero con la capacidad de ejercer el control sobre ella. Estamos hablando aquí de un gran problema de entender cómo es que podemos vernos, cómo es que podemos escucharnos, cómo es que a partir de impulsos que están aquí, de alguna manera los traducimos en señales eléctricas y derivamos el espectáculo de un amanecer o del olor a un pan recién horneado. Y entonces Jacobo Grinberg va a decirnos: un día comprendí que el mundo de los objetos no existía en el exterior como tal, sino que era creado a partir de la actividad cerebral, de esta interacción, de este mecanismo tan extraño que nos da la experiencia consciente. Entonces aquí estamos con otro problema, que es el problema de cómo construimos la realidad. Ese es el siguiente problema. Porque resulta que hay lo que se llama un modelo interno que nos permite interpretar esa realidad. El neurocientífico David Eagleman señala que hay más vías. Si nosotros vemos la información que viene de los sentidos, de los ojos, hacia el tálamo y luego hacia la corteza visual, resulta que se multiplica por 10 en sentido inverso, lo que quiere decir que estamos viendo con el modelo que hemos construido de la realidad. Y entonces esto abre cosas extraordinarias. ¿Qué modelos tenemos de la realidad? ¿Tenemos el modelo interno de William Blake o el de Homero Simpson? Y lo digo muy en serio porque precisamente Yuval Harari plantea que este es el gran problema. Hemos pensado que todos nuestros cerebros funcionan como el de Homero Simpson. Y a mí me encantan los Simpson, no estoy hablando en contra de Homero Simpson. Pero pensar que eso es la única posibilidad de percepción de la realidad es lo que está muy reduccionista, es muy reduccionista. Y entonces lo que vamos a tener, que es extraordinario, es que podríamos tener curiosidad por saber cómo son los modelos que filtran el mundo desde otra realidad. Y Jacobo Grinberg se atrevió a buscar chamanes, a buscar otras personas para tratar de entender desde los propios términos de esas personas cómo perciben el mundo, cómo filtran la realidad, qué es lo que se considera normal, qué es lo que se considera posible, y se empiezan a abrir entonces una serie de posibilidades que asustan mucho a la ciencia. Porque había citado Lisette a William Blake. William Blake decía: si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita. Pero el problema es que tenemos mucha neblina. Y entonces la pregunta es: ¿cómo se limpian las ventanas de la percepción? ¿Cuáles son los filtros de otras realidades? Y en medio de esto está el problema de qué es alucinación y qué es percepción fina. ¿Qué es un deseo inocente de que algo pueda ser distinto y qué es lo que realmente podría ser realidad? Distinguir entre esto a veces es muy difícil, y en nuestras propias vidas es difícil, y en la vida de Jacobo Grinberg también fue difícil, porque él mismo decía que en algunos momentos se autocritica de tal manera que dice que, por ejemplo, lo que investigó sobre Pachita, él mismo dice: eso fue una fantasía. Dice: consideraba todos mis libros una porquería, así lo dice, para que vean el nivel de autocrítica que tenía, y me puse del lado de mis críticos. Estaba yo loco, era un farsante y nada tenía significado. Bueno, estamos aquí hablando del problema del sube y baja de la condición humana, en donde un día de repente sentimos que estamos atisbando algo profundo en la naturaleza y otro día de repente decimos: no entiendo nada, ¿no? Y creo que a todos nos pasa todo. Para finalizar, planteo simple y sencillamente que este tipo de visiones han estado presentes, en el mejor de los casos, no en términos de alucinaciones, sino como experiencias refinadas de percepción en grandes poetas. William Yeats, por ejemplo, decía que eso había marcado su poesía, esa percepción. Y decía:
se manifiesta en hechos demasiado privados o demasiado sagrados para darlos a conocer, o parecen pertenecer, no sé por qué, a cosas ocultas. Aunque mi obra es reveladora de estos mundos, no quise abrir del todo el expediente de mis experiencias. ¿Por qué? Porque todos van a decir, estás loco. Solo podemos dar nuestro testimonio, no tanto para convencer a quien de todas maneras no va a creer, sino para proteger a quien sí lo hace y soporta del mejor modo posible, como William Blake, la incredulidad y el ridículo. Ese es el riesgo que se está jugando aquí. Los aciertos, los grandes aciertos. Este rigor que estaba en el laboratorio científico, y cómo él está teniendo esta intuición de que los cerebros humanos están interconectados y que lo que le sucede a uno de ellos afecta al otro. Y les quiero decir una cosa, el problema es que esto, demostrarlo científicamente es todavía muy difícil por esas probabilidades estadísticas y por estos márgenes de error de la volubilidad de la subjetividad. Pero fíjense qué interesante. Roger Bartra, por ejemplo, habla de esto planteando que hay un exocerebro, que la comunicación entre los diferentes cerebros crea un exocerebro, y ese exocerebro se llama la cultura, en donde de alguna manera, por decirlo así, estamos haciendo sinapsis, no tan solo con nuestros cerebros, sino con los cerebros de los demás. Claro que el término es muy subjetivo, porque no es estrictamente la sinapsis que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro, pero nos estamos contactando, están colisionando nuestras ideas. Y entonces, bueno, David Lynch, por ejemplo, el gran cineasta, también iba en esta dirección. Y en la música, estoy seguro, Stusha, tú has de alguna manera a veces encontrado esto que se da en el arte, en ese momento extraordinario que vamos a vivir en un instante, en donde todos nos pegamos. A mí algo que de verdad me emociona profundamente, pero no hay forma de medir todavía qué pasa, es ese momento en el que estamos todos aquí en una charla y de repente todos estamos pegados, como si estuviéramos de alguna manera íntimamente ligados. Y se da en la música, y cuando se da en la música, la respiración se reduce, la fisiología se transforma y todos nos estamos volviendo un cerebro colectivo, gozando la música en comunión. Y esta palabra me importa mucho, comunión. ¿Cómo se demuestra científicamente? Muy difícil. Sin embargo, tenemos gente como Roger Bartra que tiene esa intuición, tenemos gente como David Lynch que en sus películas está diciendo todo está comunicado con todo. La verdadera sabiduría, lo decía Heráclito de Éfeso, consiste en saber que todo está comunicado con todo. Y poéticamente se plantea así: nadie puede tocar una flor sin perturbar una estrella. Estamos hablando de que hay vasos comunicantes que a veces nuestros sentidos no nos permiten apreciar por el modelo interno de una educación sentimental que nos ha hecho sentir aislados y que no nos permite ver que hay vínculos a niveles silenciosos que a veces no podemos registrar. Algún día la ciencia podrá registrarlo y ver cómo se están encendiendo las neuronas aquí en este salón, ¿no? Entonces, lo que revela la novela es que es un sueño, que es el sueño de la intercomunicación, y es el sueño de Jacobo Greenberg, que fue retratado también por otros autores como Bashevis Singer. Jacobo Greenberg soñaba que las estrellas hacen sinapsis, así lo dice. Y entonces vean cómo lo dice. Dice: fui al planetario y al ver el cielo estrellado, me imaginé el cerebro y las neuronas como estrellas interactuando entre sí. Ambos, el cerebro y el cielo estrellado, eran lo mismo, un conjunto de puntos energizados interactuando y creando campos energéticos muy complejos. Pensé entonces que el universo tenía conciencia, tal y como la que manifestaba el cerebro humano. Esto es verdaderamente hermoso, tiene que ver con esta idea que ya nos estaba adelantando Lisette. Hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas
Y nuestro cerebro, algunos científicos estiman que tienen 80,000 millones de neuronas, 100,000 millones de neuronas. Pues esto es como tener una galaxia en el cerebro. Y ese asombro y esa curiosidad ante estos datos es impresionante, porque David Eagleman, un neurocientífico, decía que en tan solo 1 centímetro cúbico de tejido cerebral hay más interconexiones que todas las estrellas en la Vía Láctea. Entonces, cuando uno ve lo que es este cerebro, uno dice, bueno, pero le hemos tomado fotografías a los agujeros negros, pero todavía no conocemos el universo interno. ¿Y cómo se explora ese universo interno? A través de la ciencia, pero también a través del arte y a través de experiencias como las de la música. Entonces, si quieren, este momento creo que es ideal para que Stusha nos ponga en sincronía y que de alguna manera sintamos el poder de la música como otra exploración posible de lo que ocurre en nuestros cerebros. Porque recuerdo que había un gran neurocientífico que ganó el premio Nobel, que se llama Gerald Edelman, que decía: el cerebro no se investiga desde dentro de una vasija, está incrustado en nuestro propio cuerpo, y entonces lo podemos explorar a través de la narrativa, lo podemos explorar a través de la novela y lo podemos explorar a través de la música, como lo va a hacer ahora Stusha. Pues muchísimas gracias a Lisette, mi madre, a Pepe por estas palabras increíbles. Y sí, yo creo que nos tenemos que dar permiso de escuchar música, de hacer una pintura, de ver las estrellas, de sentir, porque ahí está, yo creo que está muy bien descubrirlo y saber y pensar cómo es, pero creo que es importante también darnos chance de sentir esa conexión. Y todos tenemos esa posibilidad. Es muy importante saber eso. Y bueno, lo que les voy a poner nada más una cancioncita de un tributo que hice a mi padre, que se llama Sintergia, que presenté en el lunario del Auditorio Nacional. Y bueno, es parte de un libro que él, bueno, hizo 2 o 3 libros de ciencia ficción. No están aquí, pero van a estar también, Penguin los va a publicar, y este libro se llama La fuerza vital del cielo anterior. Y entonces, bueno, se trata es una historia de un personaje que vive fuera de la galaxia y lo mandan a la Tierra a aprender en 11 reencarnaciones, pues cosas. Entonces, bueno, es una larga historia, no se las voy a contar, mejor que van a oír la primera escena de Sintergia, que se llama Andrómeda. Y bueno, Alexis, ¿cómo estás con...? ¿Bien? Ok. Bueno, vámonos. Escribo en el exilio desde un planeta remoto y oscuro llamado Tierra, al que me ha enviado la jerarquía por haber querido violar la zona prohibida del universo. He vivido ya 11 vidas terrestres y no he podido retornar a mi lugar de origen, Andrómeda. Mi primer nombre es Adaesos, y el de mi compañera Balikai. Antes de la Tierra, Balikai y yo escuchábamos la música de Andrómeda y nos deleitábamos con los paisajes de increíbles mundos rojizos, azules, violetas, con varios soles y lunas.
Flotamos casi una eternidad sobre un mar plateado y rugiente mientras hacíamos el amor. Decidimos que nos habíamos convertido en dioses y buscamos un planeta donde demostrarlo. Escogimos un planeta habitado por salvajes a punto de la destrucción. Queríamos salvarlos con la fuerza de nuestro amor. Penetramos en zona prohibida y fuimos castigados por ello. Fuimos separados y el Consejo Kármico consideró 11 reencarnaciones en un planeta de aprendizaje correctivo. Gaia, conocida por sus habitantes como la Tierra. Amar es como dejar libre a una hija, observando lo que aprende, cuánto puede crecer y entenderse.
¿Se dieron cuenta cómo todos cerraron los ojos espontáneamente? Esto, la verdad, es algo muy hermoso, porque tiene que ver precisamente con esa comunión. Yo no veo que haya otro instrumento más poderoso que el arte para revelarnos cosas que no de otra manera no podemos descubrir. Fíjense que en una ocasión Jorah Feitman, un clarinetista excelente, viejo ya, se encontró con un niño de 8 años que también iban a interactuar porque el niño era un gran músico. Y entonces dijo algo que me parece hermoso. Dijo, en el momento en que estamos interpretando los dos juntos, no veo a un niño, veo a otra alma comunicándose con mi alma. Y eso es lo que se nos ha olvidado, ese registro de la interioridad. Yo quisiera, independientemente de que luego puedan haber algunas preguntas, algunos comentarios, simplemente plantear unos versos que creo que de alguna manera retratan esta búsqueda de tener la intimidad y de poder comunicarnos prácticamente a nivel telepático, que a veces no se podrá reproducir en un laboratorio, ni todavía descubrir claramente cuáles son los mecanismos de lo que sucede, porque cuando alguien dice, oye, es que el entrelazamiento cuántico explica la telepatía, no, está en otro proceso, en otro nivel. Pero yo le creo mucho a los novelistas. Isaac Bashevis Singer decía que en toda relación amorosa o amistosa hay un componente telepático. No sé si les ha pasado que cuando están con la persona que más quieren, están en silencio y de repente uno le dice al otro, pero bueno, es que esto que estás pensando, y el otro dice, estaba con la boca cerrada, pero sí estaba pensando eso. Y es precisamente esa comunicación a nivel íntima. Y encontré en una autobiografía, ya que estamos hablando hoy también de la autobiografía de Jacobo Grinberg, algo que de alguna manera retrata ese sueño de ir más allá de los límites del tiempo y del espacio. Bashevis se está despidiendo de un mundo en el que se abrió al misterio de la existencia. Un mundo donde conoció a su primer amor, una enigmática mujer pelirroja, 20 años mayor que él, a quien llama Gina. Gina, por cierto, y esto es muy interesante, cuando se encontró con él, le dijo, yo tengo un secreto, yo puedo leer lo que tú estás pensando. Y no creas que estoy alardeando. Por eso Dios nos puso un cráneo para que no nos pudiéramos asomarnos a lo que está pensando el otro. Pero el caso es que está tratando de entender el claroscuro de la condición humana y a solas reflexiona con nostalgia anticipada porque él se está despidiendo de su amor. Se está yendo de Polonia, él se va a ir a vivir a Estados Unidos y sabe que se está despidiendo para siempre de quien fue su primer amor. Y dice, me asomé a la ventana para sentir la brisa nocturna. Sobre los tejados de la calle Zamenhof, el cielo estaba cubierto de estrellas. Sentí la tierra girar sobre su eje, dar vueltas alrededor del sol, vagar en la dirección de una constelación que tardaría millones de años en alcanzar, y al mismo tiempo correr junto con la Vía Láctea hacia un objetivo cuya identidad y extensión solo la eternidad conocía. Yo soy la Tierra, yo soy el Sol, yo soy la galaxia, yo soy una letra o un punto en el infinito libro de Dios. Incluso si soy un error en la obra de Dios, no se me puede borrar totalmente. Intenté comunicarme telepáticamente con Gina. ¿Tú también estás despierta? ¿Te encuentras tal vez junto a la ventana contemplando la noche misteriosa? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te duele? No te mueras, Ginele, porque toda muerte es una mentira, un malentendido. Además, te necesito y sé que nadie podrá sustituirte. Nuestra unión es una página en la novela de Dios
que nadie conseguirá arrancar. Entonces, bueno, eso es de lo que se trata el día de hoy, de establecer que hay conexiones íntimas entre mundos internos y externos, que a veces nos volamos, que a veces no es lo que realmente corresponde a lo que está pasando en la realidad, pero a veces sí, y entroncamos y vamos más allá del laberinto de la soledad del que hablara Octavio Paz. Ese laberinto que se explora en el cerebro y que venimos a celebrar el día de hoy en términos de la curiosidad de una vida que soñó en grande. Muchísimas gracias a Lisette. Bueno, pues se ha pasado el tiempo muy rápido, porque no existe el tiempo en realidad. Tenemos 10 minutitos, ¿verdad?, para preguntas. Yo nada más quiero hacer un anuncio. Acaba de salir el disco de Sintergia, está en Spotify, por si alguien lo quiere seguir escuchando, las reencarnaciones de lo que escucharon ahorita, que el audio estaba medio difícil, pero pues si quieren, Estusha en las redes, está muy fácil. Y bueno, pues no sé si hay alguien que quiera hacer un par de preguntas. ¿Sí? Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias por las ponencias muy interesantes. Solo comentar rápidamente, decía Brian Eno, músico y productor inglés connotado que trabajó con YouTube, con los Talking Heads, con Roxy Music, etcétera, etcétera, que el humano conoce 4 caminos para llegar a la iluminación, o lo que podríamos conocer como la iluminación. Uno es el camino religioso o espiritual, ¿no? Este éxtasis místico en el que uno se ilumina y te conectas con el todo y contigo mismo y sabes cuál es el sentido de tu existencia. Otro decía que es el camino del arte, ¿no? La música incluida, ¿no? Ahí encuentras tu yo verdadero, ¿no? Conectas con tu espíritu a través de un arte. Otro decía que es la experiencia sexual, ¿no? Cuando te unes en amor físicamente a otra persona y llegas a un éxtasis, también borras esos límites de tu yo para conectarte o fundirte con el otro y con todo lo demás, ¿no? Otro decía que eran las sustancias exógenas, ¿no? La ayahuasca, el peyote, las drogas, ¿no? No las drogas duras, las drogas naturales, ¿no? Y nada más yo ahorita me quedé pensando que creo que Jacobo Greenberg intentaba un quinto camino, ¿no? Que era llegar a ese éxtasis o esa iluminación a través del intelecto usando el método científico, ¿no? No sé si por la naturaleza del intento tal vez arriesga a salirse de estos otros 4 que van más como de la mano de la intuición, pero creo que él quería ir todavía más allá y agarrar de la mano la intuición con la ciencia o con la racionalidad, ¿no? Entonces es como un intento muy loable, un pionero de las fronteras tratando de expandirlas, ¿no? Y muchas gracias por compartirnos su legado. Felicidades. Sí. No sé si hay alguien más, tenemos poquito tiempo, no sé si hay alguien con alguna inquietud que aquí. Gracias, buenas tardes. Ya había alguien. Gracias, buenas tardes. He conocido vagamente las teorías de Jacobo Greenberg, pero también en estos últimos años ha surgido otra teoría de la mano de un personaje que se llama José Luis Bueno Shin, que él mismo dice que estudió con el doctor Jacobo. Mi pregunta es, ¿eso es cierto? Y también, ¿qué tanto su teoría de Sintergia número 2, por así llamarle, que le llama Shintergy, se puede sumar o es parte de la teoría original o no? Yo creo que hay muchas personas que están como tratando de adoptar estas teorías. Yo, híjole, casi que me reservo con esta persona porque pues no, que yo sepa, no estudio con él y no creo que, o sea, creo que una teoría que le llevó
toda su vida de trabajo en el laboratorio, no creo que sea pues muy lindo decir, ay, mira, esto es parte de la teoría sintérgica de Jacobo. Yo no lo siento así, pero no sé, a reserva de lo que piensen ustedes. Bueno, yo diría que está un poco difícil saber a quién conoció Jacobo, ¿no? Y cómo interactuó con esa persona, qué le aportó. Lo que sí sabemos es que, bueno, a raíz de que Jacobo era tan ecléctico en un cierto campo de su vida, ¿no? Porque echaba mano de muchas cosas, pues cuando tú eres un meditador te resuena lo que Jacobo hizo con la meditación, cuando tú eres un chamán a lo mejor te resuena lo que hizo, ¿no? Entonces ha surgido como mucha inquietud alrededor de eso y unos se inclinan por una cosa, otros se inclinan por otra. Otra cosa que yo siento que es importante destacar es que una cosa es el mito y otra cosa es la persona. El mito pues se crea a través de todo lo que vamos creyendo unos y otros, y como estamos todos conectados, pues se hace un gran mitote, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo que ha pasado y que es válido también que cuando una persona así que nos habló de tantas cosas y que justo se hacía la pregunta difícil, pues nos impacte y tratemos cada quien de conectarnos como mejor podamos con esa persona. Y eso es lo que ha pasado con Jacobo. Cuando alguien te habla de algo universal, pues resuenen todos porque somos universales. Eso es lo que yo diría al respecto. Qué bonito. Qué bonito. Yo creo que con esto terminamos en este momento y sobre todo darles las gracias a Lisette y a Stusha por esta velada tan hermosa.